Mucha atención a quienes están buscando la posibilidad de comprar una casa, un departamento nuevo, una vivienda, sobre todo a los jóvenes entre 25 y 40 años, porque sabemos que en este momento hay una crisis de acceso a la vivienda que es muy, pero muy importante. Pero aquí en Con Peras y Manzanas estamos explorando, estamos viendo qué alternativas. Ya les hemos explicado, por ejemplo, el subsidio a la tasa del crédito hipotecario. Y ahora vamos a hablar de una iniciativa que ha puesto sobre la mesa la candidatura de Evelyn Matei, la posibilidad de que el Estado se ponga con el pie para un crédito hipotecario. Estamos hablando del crédito cero, o más bien el pie cero. De esto vamos a hablar con Maximiliano Vega, él es cofundador de la empresa Depa Ya. Maximiliano, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerte acá en nuestro programa Con Peras y Manzanas. Hola Roberto, muchas gracias igualmente. Bueno, Maximiliano Vega es emprendedor, experto inmobiliario con más de 15 años de experiencia en el sector, es fundador de Depa Ya, de Rentor, ha liderado equipos comerciales en empresas como Capitalizarme, Socovesa, Arma, Paz. Háblanos un poco de la iniciativa Depa Ya antes de entrar en materia con esto del pie 0% y que también ustedes tienen algo que decir. ¿Qué hace Depa Ya? Encantado, Roberto. Bueno, en Depa Ya somos personas ayudando a personas a invertir en el departamento. Nosotros estamos empujando mucho la inversión en Chile, estamos democratizando la inversión, básicamente armándole un traje a la medida a las personas para que puedan tener acceso a la vivienda. Ya, ¿y ese acceso de qué manera se materializa? Si yo, por ejemplo, quiero, en este caso, tengo una platita y quiero comprarme un departamento para arrendarlo, para que después eso me ayude para pagar la universidad de mi hija o para reforzar mi pensión. ¿Cómo usted ahí podemos hacer el match con Depa Ya? Bueno, ahí nosotros, Roberto, tenemos un equipo de especialistas, tenemos más de 25 profesionales en nuestra oficina, desde abogados, ingenieros, que te arman el traje a la medida. O sea, la idea es que tú, yo te diría que el único país en el mundo en donde tú, con tu liquidación de sueldo, prácticamente puedes comprarte una vivienda, tú te acercas a Depa Ya y nosotros te armamos el traje a la medida para poder certificarte y ayudarte en que puedas hacerte propietario de una o más propiedades. Perfecto, ahí está entonces lo que hace Depa Ya. Ahora vamos a entrar a la materia que nos ha convocado, porque tal como lo hemos explicado tantas veces acá en nuestro programa, y yo al menos lo he tomado como una bandera de ponerlo sobre la mesa, que es el tema de la crisis de acceso a la vivienda, me ha parecido bien interesante lo que ha planteado la candidatura de Evelyn Matei, de una forma de facilitar sobre todo a los jóvenes entre 25 y 40 años de poder acceder a la primera vivienda, donde el Estado se pone con el pie para el crédito hipotecario y luego las personas pagarán los dividendos. ¿Qué te parece esta medida a ti como un actor del mercado inmobiliario de esta industria? A ver, esta medida, Roberto, es muy interesante, la estamos mirando muy de cerca todos los actores inmobiliarios porque aquí un punto es muy interesante, digamos, o sea, lo que busca la candidata Matei es poder invertir en poder aumentar la demanda y que eso también va a tener efectos directos sobre la oferta. Hoy día la complejidad para poder acceder a un crédito, Roberto, se da principalmente porque los bancos ven que hay mayor riesgo, ¿no es verdad? Porque hemos tenido un aumento de la tasa de desempleo no menor y la tasa de la informalidad laboral. Entonces, a mayor riesgo, lógicamente, la banca se contrae un poco y hace más rígida el poder entregar estos créditos hipotecarios. Ahora, también por otro lado, lo que se hace cargo Evelyn Matei es lo mismo que nosotros nos hacemos cargo en Depa Ya. O sea, nos hemos dado cuenta que cada vez es más difícil que las personas puedan ahorrar, porque lógicamente ya se separaron las curvas de los precios de las viviendas con las liquidaciones de sueldo de las personas. Entonces, como se hace tan difícil poder juntar esa plata, tener ese 20% para no poder otorgar pie hace que el acceso a la vivienda sea mucho más universal. Entonces, si tú combinas eso más hoy día el subsidio a la tasa, se hace una oportunidad maravillosa para poder adquirir una propiedad. Claro, porque efectivamente uno de los problemas que hay, sobre todo en los jóvenes, es que no hay ninguna capacidad en este momento de poder ahorrar para hacer un monto importante, que decir de llegar a un 10% de un crédito hipotecario. Por lo tanto, esos jóvenes
ven entonces esa posibilidad que se va postergando, que se va corriendo, van pasando los años, están pagando un arriendo y la situación se va complicando. Y esta película ya la vimos en España, la vimos en París, la hemos visto en otros países y al final lo que queda es un país lleno de gente que solo puede arrendar y que la vivienda propia es una quimera, es un objetivo muy difícil de lograr. Bueno, ahí Roberto hay un punto muy interesante y hoy día la crisis del sector inmobiliario, aparte de la permisología y otras cosas más, es que hay que tener muy claro que la tierra es un recurso que es escaso. Nosotros no podemos meter tierra en una fábrica y poder generar más metros cuadrados. Hoy día los metros cuadrados están cada vez más restrictivos, entonces el fenómeno sí, bien, hoy día es puntual, estamos en una crisis inmobiliaria hace muchos años, digamos, o sea, piensa que si nosotros hacemos una línea de tiempo, hace 10 años atrás, en 2015, estamos vendiendo el doble de lo que vendemos hoy día en 2025, ¿ya? Y eso obviamente va estrictamente relacionado con la escasez en la vivienda, o sea, piensa que en el año 2025, nosotros el primer trimestre solamente hemos comercializado 4.300 viviendas, cuando en periodos normales, más o menos ese número debería ser de 18.000, o sea, el millón de déficit habitacional que tenía en Chile es brutal y obviamente se agudiza. Entonces, si nosotros le decimos a la gente que lo está viendo hoy día, ¿cuándo puedo comprar vivienda? Si usted hoy día piensa que puede tener acceso a la vivienda, hágalo, porque efectivamente, como tú planteas, en las grandes capitales del mundo, y lo mismo va a pasar en Santiago de Chile, es donde vamos a tener más arrendatarios que propietarios, y eso es un dato a todas luces. Sí. Ahora, ¿hay algún riesgo desde el punto de vista de que el crédito solo está por parte de la banca? ¿Por qué pongo esto sobre la mesa? Porque a mí siempre me han explicado en la banca que el riesgo baja cuando vamos más a la par con el banco. Si yo pongo un buen pie, probablemente el banco me va a cobrar menos tasa de interés porque yo voy a la par con el banco, si pongo 30, 40% del monto del crédito hipotecario. Si va bajando a 20 o a 10, como era un número de antes, que ahora ya no, el banco no te abre en el computador si no traes un 20%. ¿Eso no puede causar un riesgo, una especulación, en el sentido de que alguien pudiera desentenderse más fácilmente o a la primera de cambio de ese hipotecario porque él no puso nada en esa operación? Mira, es una muy buena pregunta y que siempre salta a la mesa, Roberto, por dos lados. Uno, por el lado del compromiso de pago. ¿Ya? La gente, en general, si tú ves las morosidades de los créditos hipotecarios, muy bajitas, porque las personas no pueden vivir en la calle. ¿Ya? La gente tiene que tener un techo y eso es una realidad que se hace cargo del rubro inmobiliario y por eso es tan importante este incentivo que pone la candidata Matei arriba de la mesa. Ahora, por el otro lado, de la posible especulación de viviendas, es muy importante recalcarle a las personas que la banca chilena es una banca muy seria, muy tradicional, por ende, aquí estamos muy lejos de una burbuja inmobiliaria o de especulación inmobiliaria y eso yo lo sacaría de la mesa inmediatamente. El riesgo que podría ser cubierto ahí por el Estado a medida de algún seguro, en el fondo es este 20%, que por cierto debería ir del Estado directamente a las compañías inmobiliarias y por supuesto no pasar por los clientes para evitar el riesgo de que esa plata no llegue a puerto. Claro, ¿Okay? el Estado sería la garantía. Claro, ahí habría que tener alguna garantía estatal, probablemente parcial de ese crédito, digamos, pero recordemos que medidas como la que está planteando Matei hoy día ya están en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos existe la FHA, que es una administración federal de la vivienda, en donde es un programa que ayuda a los compradores en Estados Unidos. Entonces, esto salió del año 1934, Roberto, más o menos hace mucho rato atrás, en donde las personas solamente pagan hasta el 3% o el 3,5% de pie. Esto les asegura poder tener acceso a la vivienda. Entonces, yo te diría que los riesgos son bastante mínimos en la inversión inmobiliaria en general. Y yo creo que por ese lado estaríamos bastante cubiertos tanto la banca como las compañías inmobiliarias. Perfecto. Estaba viendo que ustedes, las empresas en las cuales tú trabajas, están organizando justamente una feria inmobiliaria que se llama Feria Inmobiliaria 0% Pie. Van a hacerla el próximo 25 de octubre en Hotel Regal Pacific. ¿En qué consiste esto? ¿Ahí habrá posibilidades de ya conseguir un financiamiento del 100% o que haya alguna ayuda para el pie? ¿En qué consiste esto? Mira, este es el segundo año, Roberto, que nosotros hacemos este incentivo. Nosotros tomamos la bandera de lucha, el 0% pie, ya hace un año atrás. Ha sido muy exitoso porque hemos hecho punta con varios clientes que efectivamente no tienen la capacidad de ahorro. Nosotros
la gente se puede meter ahí a nuestro Instagram, @depaya.cl, poder inscribirse en esta feria, que como tú bien dices, va a ser el sábado 25 de octubre, vamos a estar todo el día desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, van a ir bancos ahí que van a estar evaluando a clientes para que tú puedas comprar tu propiedad sin tener que poner pie. Entonces, nosotros a la propuesta de la candidata Matei nos estamos adelantando un poquito, y estamos hace un año ya comercializando esto con bastante éxito, para poder hacer parangón con lo que tú preguntabas acerca del riesgo. Nosotros tasa de caída tenemos un 3%, o sea, realmente tiende a cero, el éxito ha sido brutal. Hay varias inmobiliarias que nos están acompañando. De hecho, ese día en la feria van a haber 12 compañías inmobiliarias que tienen facilidades para poder pagar los pies, o de plantón los clientes pagan 0% pie. O sea, lo que yo te decía hace un rato atrás, Roberto, tú con tu liquidación de sueldo, te sientas, nosotros te evaluamos y te armamos el traje a la medida para que puedas comprar ese departamento de inversión. Perfecto. Bueno, una buena iniciativa porque ya lo hemos dicho, las posibilidades de acceso es también complejas y aquí se van aceitando esas posibilidades. Maximiliano, muchas gracias por conversar con Peras y Manzanas. Encantado, Roberto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que les vaya bien con ese evento. Chao, chao. Bueno, esta semana también relacionado con esto del acceso a la vivienda, ha estado en la noticia esta señora que estamos viendo acá. Ella es una jubilada de 85 años, vive en la comuna de Vitacura, en una casa que compró hace 52 años con su esposo. Ella fue profesional, trabajó, pero ahora su pensión no le permite pagar lo que son las contribuciones, que es un cobro que se le hace de manera trimestral a todas las personas que tienen una vivienda con un número hacia arriba en el valor. Por lo tanto, esto ha reflotado la discusión de qué se puede hacer en estos casos cuando un jubilado no se le dan las condiciones para pagar sus contribuciones. Recordemos que si uno deja de pagar las contribuciones durante varios trimestres consecutivos, corre el riesgo de que su vivienda sea rematada. Hay algunos casos donde incluso las personas tienen que vender su casa para poder seguir entonces cumpliendo con sus obligaciones. Así también entonces esto salta desde el punto de vista que abandonas el lugar donde te criaste, donde viviste toda la vida, pero además donde están tus amigos, tu entorno. Esto hace generar una situación muy compleja y de esto queremos hablar entonces. ¿Qué soluciones puede haber para los jubilados que no pueden pagar contribuciones? Con Claudio Bustos, abogado tributario de la empresa Bustos Tax and Legal. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa Con Pera y Manzana. Gusto saludarte nuevamente. Hola, ¿qué tal, Roberto? Muchas gracias por la invitación. Bueno, esa es la pregunta. ¿Qué soluciones hay para los jubilados que no pueden pagar contribuciones? Te hago esa pregunta, pero primero quiero recordar el testimonio de la vecina de Vitacura que nos abrió la puerta. Estuve conversando con ella para un poco entender qué es lo que ocurre con los jubilados que no le alcanza para pagar la contribución. Vamos a escucharla y de ahí voy contigo. Ok, 150 y tanto de contribuciones. Si no fuera por el apoyo de la municipalidad que nos da un tanto cada 6 meses, no sé qué haríamos, porque en realidad es demasiado. Y las jubilaciones son bajas y no suben. Entonces, ¿de dónde saca uno? Más encima que esta casa se quemó hace 19 años atrás, pedí un préstamo al banco y estamos pagando un préstamo hipotecario que empezamos por 80.000 pesos y ahora vamos en 250. Entonces, todo suma, hay que los gastos comunes y todo. Entonces, ¿de dónde se saca plata con la jubilación que uno tiene? Ahí está el complejo, duro, difícil testimonio entonces de esta jubilada de 85 años que no puede pagar sus contribuciones. Claudio, bueno, a ella la está ayudando la comuna de Vitacura, que ha tenido que iniciar un plan de ayuda a vecinos que tienen las mismas características de ella, porque la idea es que no abandone la comuna, y así también lo está haciendo La Reina, Las Condes, otras comunas del sector alto de Santiago, donde hay familias que no necesariamente tienen amplios recursos económicos. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Recordando que hay un plan también, el Servicio de Impuestos Internos tiene un plan, pero a veces esa línea de corte, por distintas circunstancias, las familias quedan fuera de esa línea de corte. Claudio, la palabra está contigo. Claro, existe hoy día una normativa que efectivamente surgió en las reformas tributarias recientes y que permite que ciertas personas que cumplen determinadas condiciones puedan quedar exentas del 100% del pago de contribuciones o al menos del 50% de la cuota, ¿ya?
Estamos hablando básicamente de personas con ingresos anuales entre 13,5 UTA a 30 UTA, esto llevándolo a pesos en términos mensuales. Estamos hablando de personas que ganan 900.000 pesos o menos mensuales, o que tienen ingresos superiores a los 900.000 hasta los 2 millones. O sea, la persona que está en todo el tramo, ¿no es cierto?, menor a los 900.000 pesos mensuales, aproximadamente, ¿no es cierto?, porque como digo, está en UTA, es una persona que queda exenta del pago de las contribuciones en el 100%, y la persona que está en el tramo entre los 900 y los 2 millones aproximadamente de ingresos mensuales, su contribución se reduce al 50%. Pero esto también en la medida que se cumpla con el requisito del avalúo fiscal del inmueble. El avalúo fiscal del inmueble no puede ser superior aproximadamente a 220 millones de pesos, y además, si la persona tiene varios inmuebles, el beneficio se puede usar solo respecto del inmueble que tiene el avalúo fiscal más alto, que sea de destino habitacional, y aún así también hay que sumar todos los avalúos, y si todos los avalúos suman más de 300 millones de pesos aproximadamente, avalúos fiscales, no se puede aplicar el beneficio. Claro, ¿ya? en el caso de la Entonces, señora, el avalúo fiscal de su casa es de 235 millones de pesos, porque es una casa que está en un terreno de 300 metros cuadrados, igual en la comuna de Vitacura, por lo tanto queda afuera, pero igual es una jubilada. Eso no cambia de que tenga una jubilación de 350 lucas. Y ahí claro, entramos a ese problema, porque ¿qué se puede hacer ahí? Ese es el problema, Roberto, que en definitiva aquí se ha perdido la perspectiva real de solución del problema, porque en el fondo tenemos que considerar, por una parte, que los avalúos fiscales de los inmuebles han subido mucho en los últimos años, se han acercado mucho a los valores comerciales. Hemos visto todo el debate al respecto, ¿no es cierto?, por las contribuciones, en el cual incluso se involucró, ¿no es cierto?, el saliente director de impuestos internos. Entonces, sabemos que los avalúos han aumentado. Ese es por una parte un factor. Y por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos que pensar que la persona que adquirió esa propiedad, la adquirió en un minuto en que tenía ingresos, ¿no es cierto?, como persona activa para poder hacer esa inversión, ¿no es cierto? Y probablemente además con deuda, con crédito hipotecario, como lo hace la mayoría de la gente, ¿no es cierto? Pero llegada a cierta edad, evidentemente todos nos vemos en la misma situación en que tenemos menos ingresos porque ya no estamos trabajando, porque las jubilaciones en Chile son muy bajas, y evidentemente más allá de cuál sea el avalúo de mi casa, que además a la fecha en que yo jubile va a ser mayor al de hoy día, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente que voy a tener mucho menos posibilidades de pagar las contribuciones, ¿no es cierto?, que se me cobran. Entonces aquí lo que hace falta es una reforma más de fondo al tema de las contribuciones, una reforma que vaya directamente a analizar, primero, si es que este impuesto se justifica o no se justifica; segundo, ver en qué casos se justifica; analizar, ¿no es cierto?, el tema de los avalúos fiscales que quedan afectos. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se reajusta? No está para nada claro. ¿Cómo se reajusta? Exacto. Claro. Ahora, exactamente, porque cada 4 años hay un reavalúo. Claro, reajuste, pero es muy oscuro, muy opaco, hay una opacidad grande. Y que de hecho toca hacerlo, Roberto, ahora el 2026. Sí, pues. Ahora el director saliente dijo que no lo iban a hacer el 2026, justamente producto de todo el debate que ha existido. Pero es cada 4 años que el servicio va haciendo estos reavalúos. Es cierto también, por otro lado, tampoco se puede negar la realidad de algunas personas que de repente han hecho ampliaciones, construcciones en su casa que no las han declarado, ¿no es cierto? Bueno, también existen casos, ¿no es cierto?, irregulares, pero esa no es la realidad de la mayoría de la gente. La realidad de la mayoría de la gente a la que se ve enfrentado es que tiene hoy día una merma significativa de ingresos porque ya no trabaja, porque ya no tiene la misma actividad, o quizás porque está cesante, y no puede hacer frente a pagar las contribuciones, ¿no es cierto?, Claudio, que le están cobrando por su casa. Perfecto. Ahora, la primera pregunta que tú planteaste es si se debe pagar o no este impuesto. Y ahí yo hago un punto editorial.
Estos casos son muy llamativos, muy televisivos, muy mediáticos, pero son una parte ínfima de la realidad de las personas que pagan contribuciones. A mí me parece, en lo personal, que las contribuciones es un ingreso necesario para financiar las comunas, sobre todo las comunas pobres, porque esto va a una bolsa común. ¿Tú qué mirada tienes de eso? Sí, yo creo que probablemente la eliminación total del impuesto no es la solución. Yo creo que hay que tratar de introducir, sí, una mayor laxitud y flexibilidad en cuanto a las exenciones aplicables, en cuanto a los avalúos que quedan afectos, en cuanto a las personas que quedan afectas. Evidentemente, ¿no es cierto?, hay personas que sí tienen los recursos como para poder pagar contribuciones y sabemos, ¿no es cierto?, que esto es, para bien o para mal, quizás más para mal que para bien, es un gravamen que las municipalidades necesitan. Exacto. Lo que pasa también es que desde un punto de vista conceptual, doctrinario o de sentido común de las personas, se percibe que este es un impuesto duplicado. Claro, que yo ya pagué el IVA, timbre y Exactamente, estampilla, o sea, todo, efectivamente. la gente, incluso las personas más pudientes, ¿no es cierto?, de mayores recursos, las personas dicen, pero ¿por qué tengo que pagar de nuevo contribuciones si ya pagué impuesto a la renta cuando compré la casa, he pagado impuesto de timbre, pago permiso de circulación, pago, ¿no es cierto?, patente municipal, pago un montón de cosas y más encima tengo que pagarle un arriendo al fisco, ¿no es cierto?, porque al final eso es lo que es prácticamente un arriendo al fisco por estas contribuciones. Entonces, a mí me parece que, claro, el tema no pasa por una solución radical de decir no más contribuciones, pero creo que sí hay que analizar soluciones que a las personas que están en un estado de mayor necesidad les arregle el problema. Me parece que queda perfecto. Te agradezco la gentileza de conversar con Pere Manzana. Muchas gracias, Roberto, por la invitación nuevamente. Que te vaya muy bien, muy clarito. Gracias. Chao. Bueno, con esta entrevista bien interesante terminamos con Peras y Manzanas.